Muy buenas tardes. Pues por respeto a quienes se han conectado puntualmente, vamos a iniciar la sesión si les parece. La Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado les da la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual. En esta ocasión tenemos a un destacado jurista, internacionalista que nos va a acompañar para compartir con nosotros sus conocimientos sobre el tema que hemos difundido en las redes sociales. Antes de dar inicio, me permito hacer unos breves anuncios. Eh, Primeramente, para nuestros miembros del número de la academia, informarles que tenemos una sesión de la que brevemente recibirán el comunicado oficial, que está programada para el próximo 7 de diciembre a las 8:30 de la mañana. Entonces, les pido que tengan entonces programada la fecha. Como segundo aviso, me permito invitarles también a nuestros asistentes para que nos acompañen a nuestra cena de Navidad que se celebrará el próximo miércoles 6 de diciembre a partir de las 8 de la noche en el Salón Chapulín del Hotel Intercontinental en la Ciudad de México. Ojalá que puedan acompañarnos. Sin más, le voy a pedir a nuestra secretaria general de la Academia, la licenciada Karina Tejada, que sea tan amable de leer la currícula de nuestro invitado, el doctor Manuel José Segovia González, quien abordará el tema aspectos de derecho internacional privado en el caso Estados Unidos mexicanos contra Smith y Wilson Bratz y otros, diagnóstico de un litigio estratégico por responsabilidad civil contra la industria armamentista estadounidense. Adelante, querida licenciada. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es para mí un placer poder presentarles al doctor Segovia González. Me voy a permitir leer una breve reseña curricular del doctor. Él es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana Torreón. Ha realizado estudios de posgrado sobre Derecho y Litigio Internacional de los Negocios en Francia y es doctor en Derecho por la Universidad de Luxemburgo. Ejerce la consultoría e investigación jurídica de manera independiente. Ha sido subdirector de Derecho Internacional en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ha llevado a cabo prácticas profesionales en organizaciones internacionales. Ha enseñado el derecho internacional privado tanto en México como en Europa y ha sido candidato a investigador nacional en ciencias sociales del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Asimismo, sus trabajos han sido publicados en Argentina, Bélgica, Países Bajos, Perú, Suiza y próximamente en Reino Unido. El doctor Segovia González ha sido investigador invitado en el Instituto Max Planck Luxemburgo, el Instituto Universitario Europeo de Florencia y la Academia de la Haya de Derecho Internacional. También es miembro pleno de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, ASADIP, y miembro del European Association of Private International Law y un Research Network. Doctor Segovia, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ustedes. Es para mí un placer estar aquí hoy con ustedes, por primera vez participando en un evento de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, pues una institución tan histórica en México, ¿no? Y tan tradicional. Pues bueno, para mí es un honor estar aquí. Y, y bueno, pues quiero agradecerles por esta oportunidad, tanto a los miembros, a la Junta de Gobierno, y a las personas conectadas que no son miembros, pero bueno, que tienen un interés general en el derecho internacional privado u otros intereses. Eh, pues bueno, muchas gracias también por haber introducido el título de mi charla, así ya no lo tendré que repetir. Eh, bueno, ¿cuál es el objetivo de mi charla esta tarde? Este litigio tiene muchas vertientes en el derecho, pero bueno, como esto es una academia de derecho internacional privado, pues lo que a mí me interesa es ver cuáles son los puntos interesantes del derecho internacional privado y público también a lo largo del litigio, cómo va transcurriendo el litigio. Y también haré una breve opinión desde mi muy punto
de vista personal. Es totalmente, obviamente, un punto de vista personal y todo lo hago con fines académicos, científicos, porque, bueno, el litigio obviamente tiene, obviamente tiene cuestiones políticas importantes que, pues aquí no, en esta academia, pues no se tratan. Bueno, eh, entonces, el contenido de la charla es el siguiente y y voy a pasar uno a uno para que vayan viendo de lo que voy a hablar. La introducción, pues es un poco extensa, pero bueno, es para centrar la demanda, para centrar qué está en juego en esta demanda, dónde está, etcétera. Después quiero hacer una distinción entre extraterritorialidad de la ley y el método de conflicto de leyes. Este es un punto teórico que yo doy, no conectado con el litigio. Este es un punto teórico de derecho que creo pertinente para que se pueda entender lo que hay en juego. Después, bueno, hablo de la estrategia de derecho aplicable del gobierno mexicano en la demanda. Después, otro punto teórico que también pienso que es fundamental para entender lo que está en juego, que es el derecho de la extraterritorialidad de Estados Unidos. Después me vuelvo a meter al litigio y hablo cómo se van dando los argumentos de extraterritorialidad y conflicto de leyes a través del litigio. Después ya llegó a las decisiones, primero la de la Corte Federal del Distrito de Massachusetts de septiembre del 22, después la de apelaciones del primer circuito de enero del 24, después me salto hasta el mes pasado de octubre del 24 con el writ of certiorari de la Suprema Corte de Estados Unidos, y luego me regreso en el tiempo, agosto del 24, para terminar con unos apuntes de competencia en relación a la decisión de la misma Corte de Distrito de Massachusetts. Es así como ustedes lo ven ahí más o menos, como ha transcurrido este litigio. Al final doy unas conclusiones que más bien son un resumen y un breve análisis de lo dicho. Bueno, pues empiezo con la introducción. Esta acción es una acción por responsabilidad por daños ocasionados por la violencia del narcotráfico en México en los últimos 15 20 años contra 5 fabricantes y un distribuidor. Por cierto, aclaro que hay otra demanda en Arizona. Esta no forma parte de esta charla. Solo la que está radicada en Boston, en la corte que ya mencioné. ¿Cuál es el objetivo de esta acción? ¿Por qué México lleva este litigio a esta corte? Porque México considera que hay un daño y pide la imposición de medidas de interdicción para reparar, perdón, de medidas de interdicción y de reparación tendientes a modificar prácticas y también pide daños punitivos. Entonces, bueno, es reparación del daño, imposición de medidas de interdicción y reparación tendientes a modificar prácticas más daños punitivos. ¿Por qué, por qué el gobierno mexicano estima este daño? ¿Cómo estima o por qué piensa que hay un daño? Bueno, el gobierno mexicano dice que los demandados saben muy bien que sus armas llegan hasta México y, aparte de esto, deliberadamente desarrollan diseños y hacen marketing y distribución para mantener e incrementar el mercado ilegal. O sea, hay estos dos puntos, son dos puntos. La industria lo sabe y aparte deliberadamente desarrollan una estrategia comercial para mantener este mercado ilegal. Las pruebas, bueno, pues no me metí tanto en este asunto porque no están ahí en los documentos disponibles, pero bueno, son de muchos tipos obviamente, pero el gobierno mexicano
se centra mucho en pruebas de estadística económica, como eh, de posibilidades, etcétera, de posibilidades, entre otras, como ya dije. Por ejemplo, algo que dice mucho es, bueno, aquí en México la violencia se ha disparado por armas de fuego entre 2003 y 2019, se ha disparado en un 820%. Y qué casualidad que en Estados Unidos la prohibición de armas de asalto dejó de tener vigor en 2004, pues dice el gobierno mexicano, pues hay una coincidencia. Este es un tipo de prueba, argumento, prueba que hace el gobierno de México. Claro, como ya lo dije, construye, construye el análisis, su argumentación, apoyado en estudios económicos hechos por economistas, entre otras cosas. Bueno, eh, este litigio gira alrededor de placa. Esta ley Protection of Lawful Commerce in Arms Act del 2005. Gira en torno a esta ley, que es una ley básicamente que impide demandar a las empresas, básicamente, y tiene un propósito declarado y sabido, y se le conoce como una ley de inmunidad o bloqueo. Eh, entonces, esta ley me gustaría leer rápidamente, voy a leer muy rápido para que vean lo que busca esta ley. La posibilidad de imponer responsabilidad a una industria entera por daño que es únicamente ocasionado por otros es un abuso del sistema legal. Erosiona la confianza del público en las leyes de nuestra nación, amenaza con deteriorar los derechos constitucionales y las libertades civiles, invita al desmembramiento y la desestabilización de otras industrias y sectores económicos que compiten legalmente en el sistema de libre empresa de los Estados Unidos y constituye un peso irracional sobre el comercio interestatal e internacional de los Estados Unidos. Bueno, pues eso es lo que busca placa básicamente, lo más importante. Aquí hay otra disposición relevante que me gustaría leer en relación a la prohibición de placa. Una acción civil o procedimiento no puede ser intentado por ninguna persona en contra de un fabricante o vendedor de armas de fuego por daños punitivos, medidas de interdicción o reparación declaratoria u otras reparaciones que resulten del uso criminal o ilegal de una arma por un tercero en caso que el producto haya funcionado según su diseño y propósito. Esta es como la disposición más relevante en torno a la cual va a girar todo el litigio. Y el argumento principal del gobierno mexicano, el argumento faro, es, sí, la prohibición de placa aplica solo si el daño ocurrió en Estados Unidos. Y sí, placa aplica solo si el uso ilegal es, solo si el uso ilegal es ilegal según el derecho de Estados Unidos. Solamente cuando se dan estas dos cosas, placa aplica. Pero si el uso ilegal lo es según un derecho extranjero, como México dice, en este caso México, placa no aplica y la acción debe prosperar. La industria armamentista simplemente pues choca con esto y dice todo lo contrario. Aunque la prohibición de placa aplica aunque el daño ocurra en el extranjero y la prohibición de placa aplica aunque el uso indebido sea ilegal según un derecho extranjero. Pues bueno, aquí tenemos la parte importante del litigio. ¿Qué, qué no voy a abordar? Porque es importante decirlo a manera de introducción. ¿Qué no voy a abordar? El litigio, y como lo verán, y probablemente se decida ahí,
se va a decidir, tal vez, no lo sé, sobre una cuestión del derecho de responsabilidad civil americano. Esto no lo voy a tocar porque, pues, esta charla, como ya lo dije, pues tiene una intención más de derecho internacional. No voy a tocar ese tema. De hecho, Placa tiene excepciones. Placa tiene excepciones en las que echan fuera la prohibición de Placa. No las voy a mencionar, acepto de una, por lo que ya digo. Eh, ¿En qué consisten estas acciones a grandes rasgos? Bueno, son acciones por conducta indebida de la industria armamentista, o sea, para que quitan la prohibición. Pero bueno, como lo digo, esto no lo voy a abordar. También, eh, tampoco voy a abordar la demanda contra distribuidores de Arizona, como ya lo había dicho. Bueno, paso entonces al punto número 2 de esta presentación. Como les decía, es una cuestión teórica que no está relacionada bueno, sí está relacionada con el litigio, pero lo que voy a decir es una cuestión más teórica, pero me gustaría decirlo porque me parece importante para entender este litigio y este tema. Es la distinción entre extraterritorialidad de la ley y el método de conflicto de leyes. Hay una confusión que yo he notado muy frecuentemente, una confusión orgánica entre estos dos métodos internacionales que tienen que ver con la aplicación de las leyes. El conflicto de leyes, bueno, pues simplemente es aplicar el derecho extranjero cuando así lo dice el derecho del foro, a una cuestión, a una relación jurídica con elementos de extranjería. Y se ha creído que aplicar el derecho, o sea, ha creído, la gente piensa, lo he escuchado, que aplicar el derecho extranjero es una cuestión extraterritorial. Y no, esto era así cuando el derecho internacional privado en el siglo XVI y XVII estaba fundamentado en la territorialidad. Entonces, la extraterritorialidad era una excepción a, a la territorialidad. Y se hablaba en el derecho internacional privado entre la doctrina francesa y holandesa de los siglos XVI y XVII, se hablaba de extraterritorialidad como una excepción, pero ya no es la norma, sí, ya no es la norma, o sea, para nada. Más bien la norma es la aplicación del derecho extranjero cuando así lo pide el derecho del foro. Eh, entonces, y extraterritorialidad de la ley, ¿qué es? Bueno, son más bien regulaciones de derecho público tal cuales, porque el Estado tiene intereses más allá de sus fronteras y va a aplicar estas regulaciones de interés público, las va a aplicar para alcanzar, regular personas, bienes o eventos más allá del territorio nacional. Son cuestiones muy distintas, pero que chocan, como lo veremos en este litigio de manera muy interesante. Bueno. eh, Bueno, voy a ahondar un poquito más en la cuestión de la extraterritorialidad de la ley. Todo país en realidad es extraterritorial, todo país es extraterritorial en mayor o menor medida, y el nivel de regulación también cambia mucho según el país, el nivel de regulación extraterritorial. Las áreas tradicionales de extraterritorialidad alrededor del mundo pueden ser el derecho penal, competencia económica, combate a la corrupción, cuestiones relacionadas con el derecho del mar y, con signo de interrogación, digo, responsabilidad civil. Tal vez ustedes conozcan el caso Kiobel ante la Suprema Corte de Estados Unidos por el Alien Tort Statute, o sea, una ley en materia de responsabilidad civil de Estados Unidos para determinar competencia a- en casos relacionados con personas extranjeras.
En el caso Kiobel, la Corte dice, perdón, sí, para establecer esta competencia cuando haya una violación del derecho internacional, así lo dice la ley, una violación del derecho internacional, perdón, así lo dijo la Corte, una violación del derecho internacional o un tratado de los Estados Unidos. Aunque, aunque puede ser puede ser cualquier otra materia. Eh, entonces, aquí en relación a la responsabilidad civil, bueno, pues aquí vemos que todavía está la cuestión como que no muy establecida en cuanto a si hay extraterritorialidad en responsabilidad civil o no, porque al mismo tiempo que tenemos esta ley, que es extraterritorial en realidad hasta cierto punto, pues bueno, la corte la ha acotado. Bueno, ahora sí paso al siguiente punto de mi exposición, que sí tiene que ver con el litigio, y voy a hablar de la estrategia de derecho aplicable del gobierno mexicano en la demanda. Bueno, de derecho aplicable, o sea, en general, extraterritorialidad, conflicto de leyes, etcétera. El gobierno mexicano dice que se violan dos órdenes jurídicos nacionales, el mexicano y el estadounidense, en la demanda. En el estadounidense se violan leyes de exportación de armas, leyes federales de regulación de armas, leyes estatales de regulación de armas, derecho de la responsabilidad civil general sobre monitoreo y supervisión de la cadena de distribuidores y vendedores. Y en México se violan leyes de importación de armas y el derecho de la responsabilidad civil mexicana. Eh, Es poco ortodoxo este argumento en relación al conflicto de leyes, lo apunto específicamente así, en relación al conflicto de leyes, porque bueno, como ustedes saben, pues el- la propia materia siempre busca la aplicación de un derecho y aquí estamos argumentando dos órdenes nacionales. Poco ortodoxo, bueno, no lo sé, tal vez. Pero es una estrategia necesaria, sí, porque lo que pretende el gobierno mexicano es fincar responsabilidad. Entonces va a abarcar un espectro amplio de leyes. Tal vez poco ortodoxo, pero estrategia necesaria. El gobierno mexicano hace una argumentación al principio discreta, al principio en la demanda discreta contra la aplicación de placa. De hecho, solo tiene dos, dos menciones en la introducción de la demanda, placa, dos párrafos. Eh, y se refiere una de ellas al argumento principal que ya dije, y lo recuerdo, es cuando placa se aplica cuando el daño ocurre en México y placa se aplica cuando el daño es ilegal según el derecho de Estados Unidos, nada más. Esto, y aparte dice el uso indebido en este caso es ilegal conforme al derecho mexicano. Esto es todo lo que dice en relación a placa en la demanda. Se me hace una buena estrategia porque pues no va a ir a chocar frente a placa sobre esta ley, digamos, implacable. No va a ir a chocar de frente al principio, sino va a esperar cómo se contesta la demanda, pero sí lo menciona al principio, tampoco lo puede totalmente olvidar. Entonces me parece una buena estrategia al principio. Em, Ahora, hace, México se refiere a una aplicación general o argumenta una aplicación general del método conflictual, argumenta de manera general el método conflictual en la demanda. Y aquí dice que existe una regla de conflicto universal, incluso una presunción en materia de responsabilidad civil, que es la lex loci damni, o sea, que se aplica la ley del lugar donde ocurre el daño. Obviamente, para que se aplique el derecho mexicano al final.
o sea, en la sustancia. Bueno, pues básicamente, esta regla de conflicto universal no existe. O sea, todos los países, es verdad que la Lex Loci Damni domina y va a dominar más tal vez, no lo sabemos. De hecho, hay leyes que todavía, de países que todavía dan las dos opciones según la materia específica de la responsabilidad civil. Hablar de una regla de conflicto universal o presunción, pues no, no es así. Y como ustedes lo verán, ni siquiera en Massachusetts es una regla, la Lex Loci Damni, ni siquiera. Miren, este es el derecho conflictual estadounidense en materia de responsabilidad civil. Es el Restatement Second of Conflict of Laws de 1971, responsabilidad civil, párrafo 145. Voy a tratar de ir un poco más rápido y voy a obviar todas estas explicaciones, pero básicamente es el derecho aplicable es el que tenga una relación más significativa con el evento, con las partes. Regla principal y regla faro, según los principios establecidos en la sección 6. Y después dice, para aplicar esos principios se deben de tomar en cuenta todos esos puntos de conexión. El lugar donde ocurrió el daño solo es uno de varios, como ven ustedes ahí. Entonces, bueno, esta regla de conflicto universal, presunción en materia de responsabilidad civil, lex loci damni, pues bueno, no es así. Pero, pero es entendible por lo que voy a decir a continuación, por lo que voy a decir a continuación, y voy a pasar al siguiente punto. Con esto, es entendible, pero además, sobre todo, y lo más importante, es intrascendente al final, porque como lo verán, el litigio no va por aquí. El litigio no fue ni va por los conflictos de ley. Al final no importó esto, no importa. Entonces, el punto 4 es, México hace una aproximación ligera a la lógica conflictual estadounidense. Una aproximación ligera, digo, en este párrafo, México, en el párrafo 20, México dice, los Estados Unidos son claramente libres de escoger su política social que refleje el balance entre intereses financieros de la industria armamentista y los derechos de las víctimas en su jurisdicción. De la misma manera, sin embargo, el gobierno de México tiene derecho a escoger una política social diferente que refleje un balance diferente entre los intereses de las víctimas en México y los intereses de los fabricantes de armas. Porque digo que es una aproximación ligera. Yo pienso que están pensando en el restatement, en esta sección 6, el principio, valga la redundancia, el principio principal, eh, sobre, so- para escoger el derecho. Eh, Porque miren, de hecho, el restatement, esto es lo que dice la sección 6. Lo que debe primar Lo que debe primar es estas consideraciones, la necesidad de los sistemas interestatal e internacional, la política relevante del foro, la política relevante de otros estados interesados, la protección de expectativas legítimas, las políticas fundamentales del área de derecho que se trate, en fin. El derecho norteamericano de conflicto de leyes está basado en un balance de políticas, claramente. Hay ciertos estados que no se han adherido al restatement, son pocos. Bueno, eh, entonces por eso dijo que México bien se aproxima bien a esta lógica con este párrafo en su demanda. Ahora paso a otro punto teórico que dije que quería abordar, que es el derecho de la extraterritorial de Estados Unidos. Bueno, la regla es, Estados Unidos dice que sus leyes, o más bien,
que hay una presunción de no extraterritorialidad. No somos extraterritoriales. Presunción de no extraterritorialidad. Para que haya extraterritorialidad, la ley debe contener lenguaje afirmativo e inequívoco que aplica a conductas ocurridas en el extranjero. Y aparte, son dos condiciones cumulativas. Aparte, la conducta relevante respecto al objeto, perdón, la ley es extraterritorial, la ley no es extraterritorial a menos de que la ley diga que sí. La ley no es extraterritorial a menos de que la conducta haya ocurrido, la conducta relevante respecto al objeto de la ley haya ocurrido en Estados Unidos. Si la conducta relevante respecto al objeto de la ley ocurrió en Estados Unidos, sí es extraterritorial, es decir, se va a aplicar a las otras conductas ocurridas en el extranjero. Placa tiene una exigencia, perdón, el derecho extraterritorial de Estados Unidos tiene una exigencia elevada en realidad para no ser extraterritorial. Se deben de cumplir estas dos condiciones. Entonces, partir diciendo que hay un principio de no extraterritorialidad. Por qué se quiere presumir que no se es extraterritorial? Pues la verdad es porque Estados Unidos, por su historia, por su naturaleza, por lo que implica, es extraterritorial por naturaleza y somete a esta evaluación sus leyes. Pa- Dice que hay una presunción de no extraterritorialidad, pero bueno, cuestión de juego de palabras también. Bueno, ¿cómo va transcurriendo el litigio entre argumentos de extraterritorialidad y conflicto de leyes? ¿Cómo va transcurriendo el litigio? Eh, Hay una pugna bien interesante, o bueno, sí, interesante y frontal sobre todo entre la industria y el gobierno en cuanto a la extraterritorialidad. Eh, en relación al punto uno que vimos anteriormente, dice dice la industria que Placa prohíbe acciones de cualquier entidad gubernamental. Dice que Placa se refiere a la protección de empresas involucradas en el comercio internacional. Esto lo relaciona la industria con el texto de la ley. O sea, dice, Placa sí es extraterritorial porque se refiere a cualquier entidad gubernamental y se refiere a actividades del comercio internacional de armas. México dice lo contrario, Placa no es extraterritorial porque se refiere a solamente acciones de gobiernos americanos. Estoy en el primer punto todavía. Y dice México, la Suprema Corte de Estados Unidos ha determinado que leyes que se refieren al comercio internacional no son extraterritoriales. Ahora, sobre el punto 2, la industria dice, la conducta relevante respecto al objeto de Placa es la venta de armas. Y esta conducta ocurre en Estados Unidos. Por eso Placa es extraterritorial. México dice lo contrario, la conducta relevante respecto a Placa es el daño y el uso ilegal. Como esto ocurre en México, Placa no es extraterritorial. Así se va tejiendo el litigio en cuestión de extraterritorialidad. Bueno, otro punto es, México me parece que trata de avanzar una lógica conflictual para hacer prevalecer el derecho sustantivo sobre el adjetivo, o sea, para hacer prevalecer el derecho de la responsabilidad civil mexicano sobre el adjetivo, o sea, sobre Placa, que como dije es una ley de inmunidad. Dice el gobierno mexicano, si no se considera el derecho sustantivo mexicano, Placa impediría acciones que el derecho mexicano permite. Placa introduciría un concepto de uso criminal o ilegal en el derecho estadounidense que no existe.
o sea, el del derecho mexicano que dice que ese uso es ilegal y genera responsabilidad. Y se crearía un paraíso para que los demandados llenen de armas criminales a México u otros países según sea el caso. ¿Y cuál es la postura conflictual del gobierno mexicano más adelante, un poco más adelante conforme va transcurriendo el litigio? Dice que en todo caso eh, el orden jurídico en cuestión es el de Massachusetts, no el de Estados Unidos. O sea, si los órdenes al final por la responsabilidad civil van a chocar, el orden jurídico relevante es el de Massachusetts. Aquí yo hago una aportación personal. Y es que como lo vamos a ver, en realidad, por las decisiones de la Corte, el caso va apareciendo más que de responsabilidad civil sobre regulación, sobre una cuestión de regulación. Y como es una cuestión de regulación, yo creo que el orden jurídico relevante es todo el país. Si fuera solamente responsabilidad civil, pues sí, tal vez sí, el orden jurídico relevante en cuestión fuera el de Massachusetts. Bueno, em, México insiste en la existencia de la regla universal presunción lex loci damni, por lo que ya dije, bueno, pues es entendible para parecer a un lado a placa, no, sí, para hacer un lado a placa. Em, pues bueno, insiste en esto, pero también, pero también podemos ver que no hay un análisis, México decide no hacer un análisis, ponderación respecto a la sección 6 del restatement, o sea, ponderar las políticas en juego, lo que es también muy acertado porque pues balancear las políticas que están en juego en México y balancear las políticas que están en Estados Unidos, en una corte de Estados Unidos, pues no, como que no es una muy buena idea, pero debo decir, para los fines de nuestra materia, hay una inexistencia de un análisis ponderación de las políticas en juego según la sección 6 del restatement. Y dice, en todo caso, las políticas en cuestión son las de Massachusetts, no las de Estados Unidos. Obviamente para descartar a Placa. Y dice, Placa no, al final Placa no es una política relevante y no la tendríamos que tomar en cuenta porque no es extraterritorial. Bueno, y la industria tiene una lógica que va en el sentido contrario, obviamente, en la que trata de hacer prevalecer el derecho adjetivo sobre el sustantivo, o sea, Placa sobre el derecho de la responsabilidad civil, en este caso mexicano, y simplemente dice, Placa aplica independientemente del derecho de responsabilidad civil de cualquier país. Por eso ahí pongo así los órdenes jurídicos que pueden ser representados por estas bolitas que pueden estar conectados a litigio. Y bueno, y dice Estados Unidos, Placa aplica independientemente del derecho de responsabilidad civil de cualquier país. Ahora sí llegamos a las decisiones. La de fondo de la Corte Federal del Distrito de Massachusetts. La de fondo porque después hay una de competencia. Como les decía, al final el análisis conflictual fue intrascendente. Dice, Placa es una ley que influye solo en la competencia y el análisis conflictual no es necesario. Después dice, Placa es extraterritorial y por tanto impide la acción del gobierno mexicano. Dice, en relación al paso 1, no hay suficientes indicaciones en el texto de Placa para determinar que es extraterritorial, pero la conducta relevante respecto al objeto de Placa ocurre en Estados Unidos. La conducta relevante respecto al objeto de Placa
ocurre en Estados Unidos. Dice que el objeto de placa son las acciones que se buscan regular, como la actividad comercial y los derechos constitucionales que busca proteger. No es el daño ni el uso indebido del arma, como lo argumenta México. Eh, y bueno, si tomamos este objeto de placa así como lo dice la Corte, pues las acciones sin duda son un asunto doméstico. Estas acciones que busca regular placa son un asunto doméstico, lo dice la Corte. Y la actividad comercial, pues obviamente ocurre en Estados Unidos. Es la fabricación, el marketing, ventas y distribución ocurren en Estados Unidos. Puesto que el paso número 2 para que la ley no sea extraterritorial se cumple, placa es extraterritorial, dice la Corte. Ahora, bueno, obviamente, ¿qué quiere decir esto? Pues la demanda de México no procede. Básicamente eso quiere decir, la demanda de México no procede porque también, como pueden ver ahí, ninguna de algo de lo más importante que dijo, ninguna de las 6 excepciones de placa aplican en este caso. Pues una derrota parcial para el gobierno de México, porque básicamente dicen tu demanda es inadmisible, básicamente. México apela, México apela la decisión. Y esta es la decisión de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, le da razón parcial a México, muy importante, le da un gran aire en el litigio. Eh, no se mete tanto en cuestión, sí se mete en la cuestión de extraterritorialidad, pero de una forma diferente, no hace los pasos que se han aplicado durante mucho tiempo en la jurisprudencia de Estados Unidos. Em, Dice, la prohibición general de placa aplica y esto sin ser extraterritorial. Como ya dije, no hace el test doble, pero sí toma el argumento de México principal, el argumento de México principal que dice que placa es extraterritorial solo cuando el daño ocurre en México y cuando el uso ilegal es indebido en relación al derecho americano. Y dice, bueno, este argumento va en contra del sentido de la ley. Dice, es improbable que el legislador haya permitido la reparación por daño ocurrido en el extranjero y prohibido la reparación por daño ocurrido en Estados Unidos. También dice, placa simplemente no existiría si se alega la aplicación del derecho extranjero, que probablemente es más restrictivo que el doméstico. Y lo que a mí me llama mucho la atención es esto último que dice, prohibir una demanda en una corte de Estados Unidos, en contra de una compañía de Estados Unidos por daño ocurrido en el extranjero, no equivale a una aplicación extraterritorial de placa. O sea, la prohibición general de placa aplica al caso sin que sea extraterritorial. Aquí, por eso digo que empieza a parecer como un litigio de regulación más que de responsabilidad civil, como un litigio más doméstico, más que internacional. Por eso lo digo. Bueno, em, u- u- pero dice, una de las excepciones de placa aplica plausiblemente y esta es una gran victoria para el gobierno mexicano. ¿Cuál es esta excepción? Predicate exception, que no me voy a meter a esto como ya lo dije al principio, pero voy a leer qué es. Admite acciones en las cuales un fabricante o vendedor de un producto deliberadamente viola una ley federal o estatal aplicable a la venta o marketing del producto y la violación constituye una causa próxima del daño que se busca resarcir. Bueno, entonces, como es posible que una de las excepciones de placa aplique, echa para atrás la decisión de la Corte Federal del Distrito de Massachusetts y le dice, revisa tu decisión. Gran victoria para el gobierno mexicano. Ahora me voy a saltar en el tiempo porque antes de lo que voy a decir,
está la decisión de competencia de la Corte Federal del Distrito de Massachusetts. Pero me voy a avanzar, antes de esta decisión, me voy a avanzar en el tiempo. Al mes pasado apenas, eh, la industria armamentista, muy preocupada por esta decisión de la Corte de Apelaciones, eh, va a la Suprema Corte de Estados Unidos para pedir un writ of certiorari, que básicamente es una apelación rápida bueno, rápida en el orden procesal ante, ante la Suprema Corte de Estados Unidos. Certiorari, pues como ustedes podrán imaginar, viene del latín y es cerciorar. Se le pide a la Suprema Corte de Estados Unidos que se cerciore de la decisión de la Corte de Apelaciones respecto a predicate exception. Esto fue, esto fue admitido el mes pasado. La Suprema Corte de Estados Unidos dijo, sí, lo voy a analizar y se va a llevar a cabo un procedimiento específico sobre esto ante mí. Se dan miles de estas peticiones al año y solo se aceptan de 50 a 100 al año. O sea que, pues, se puede decir que se puede ver la relevancia del tema ante la Suprema Corte de Estados Unidos. Y pues, bueno, ya sabemos para todos los países, para todo el mundo. Em, bueno, eh, si al final dice la Suprema Corte que la excepción no aplica, pues como ya lo que había venido es que, que placas, si la prohibición de placas sí aplica, pues sí, si la Corte dice que la excepción ya finalmente no aplica, pues es el fin del litigio, básicamente, yo creo. Ahora, si la excepción se aplica, o sea, si el gobierno mexicano tiene razón, aquí yo ya no me considero una voz autorizada para hablar de esto porque no conozco del derecho procesal ante la Suprema Corte ni de Estados Unidos. Habría que ver cuáles son los alcances. Yo creo que los mismos litigantes están analizando esto, que si la excepción se aplica, va a regresar a dónde va a regresar, sobre todo porque la Corte Federal de Distrito ya había dicho que no es competente. Aparte de decir que la demanda es admisible, ya había dicho que no es competente. Entonces, veremos qué pasa con esto. Ahora sí me meto en la cuestión de competencia. La decisión de competencia es de agosto de este año. Cuando, cuando se da la decisión de apelación, los demandados regresan a esta corte a decirle, bueno, entonces sí, ahora sí, en aquella primera vez no te pronunciaste sobre tu competencia porque dijiste que la demanda era inadmisible, ahora sí, por favor, pronúnciate tu competencia porque ahora para mí es importante porque puede ser que nos ganen. Por favor, pronúnciate sobre tu competencia en el caso. Quiero empezar diciendo que hay dos postulados teóricos de la competencia internacional. Antes se usaba que las reglas de competencia internacional estuvieran basadas en lo que el Estado necesitaba, en el poder del Estado, en los intereses del Estado. Y una regla muy común de esto es lo que se usa en Inglaterra, que si alguien pone el pie en el país, da competencia a la corte cuando lo notifica. Esa es una regla muy típica de ese postulado. Ha venido a menos desde hace mucho tiempo. Y ahora las reglas de competencia están basadas en en que se privilegien los intereses del demandado, ¿sí? Em, en que se privilegien los intereses del demandado en el sentido del debido proceso, o sea, que se le haga un juicio
donde se le vayan a respetar sus garantías, donde se vaya a respetar el debido proceso. La teoría de la competencia internacional se funda ahora en este postulado. ¿Cuál es la base para establecer competencia en la demanda del gobierno mexicano? Bueno, el gobierno mexicano dice, el daño ocurre por conductas en Estados Unidos. ¿Cuáles? Las prácticas de ventas y distribución negligentes o ilegales. Estas conductas ocurren en Estados Unidos. Bueno, es competente esta Corte de Massachusetts. ¿Qué dice la Corte de Massachusetts? Utiliza su Long Arm Statute, que es básicamente una ley de competencia que tienen por estado, todos los estados, o no sé si todos, pero muchos estados de Estados Unidos, eh, y hace referencia a esta ley para analizar la competencia como se la pide en México, y esta ley está en Massachusetts en las leyes generales, en el capítulo 223A, sección 3. Dice, una corte puede ejercer competencia sobre una persona que actúe directamente o por medio de un agente en relación a un reclamo que resulte de las transacciones de negocios de esa persona en este Commonwealth. O sea, básicamente debe de haber una relación entre el daño y el negocio de los demandados en Massachusetts. Debe haber una relación entre el daño y el negocio de los demandados en Massachusetts. Y se pone a ver si hay esta relación. En cuanto a las armas, dice, no hay prueba de que las armas vendidas en Massachusetts son las mismas que causan el daño. En cuanto a los criminales, dice, los criminales han tenido acceso a armas de otros fabricantes. En cuanto a las prácticas ilegales, dice, las prácticas ilegales que llevan las armas a los criminales ocurren fuera de Massachusetts. Por ejemplo, los straw sales, que son estas ventas, la gente va a comprar armas para pasárselas a otro como un prestanombre que se pierda la cadena de registro. Estas ventas ocurren en Texas, Arizona o Illinois. En cuanto a los distribuidores vendedores, no hay conexión entre las transacciones de los demandados, los vendedores distribuidores de Massachusetts y las armas específicas que causan el daño. En cuanto a los fabricantes, dice, no hay condición entre fabricantes y las armas recuperadas en México porque sus ventas totales son mayores a sus ventas en Massachusetts. Bueno, como se ve, el Long Arm Statute, y como su mismo nombre lo dice, está fundado en el postulado del poder. Vamos a ver hasta dónde podemos alcanzar al demandado. Sí, está fundado en el postulado del poder de esta manera. Eh, que por cierto, solo 5 de los 6 demandados, perdón, 5 de los 6 demandados no están radicados en Massachusetts. 5 de los 6 no están radicados en Massachusetts, por eso usa este Long Arm Statute. Solo uno, que es el distribuidor, está radicado, tiene su residencia en Massachusetts. Pero hay este otro principio en el derecho americano de la competencia, el principio de contactos mínimos, que está basado en el primer postulado de la protección del demandado, de proteger sus intereses, de proteger el debido proceso, porque lo que se busca es establecer competencia con un contacto mínimo para que el demandado no pueda ser demandado en cualquier parte donde no tenga contactos, porque ahí sí podría tal vez violarse sus derechos procesales. Entonces, ¿cuál es el derecho, qué contiene este principio de contactos mínimos? El primero es la residencia, como ya dije, solo uno de los 6 tiene residencia, pues no se cumple para establecer, o se cumplen en relación a este solamente, que es el distribuidor. Pero también, para establecer competencia, también dice, se puede establecer competencia cuando el demandado saca provecho del foro llevando a cabo sus actividades ahí. Y esto sí ocurre en relación a los 6. Actividad corporativa continuada
que es lo que contiene este principio. Eso es algo de lo que han dicho las cortes a lo largo de los años. La corte ha dicho, si el demandado tiene actividad corporativa continuada, sí podemos ejercer competencia. En este caso sí la hay, sí hay esta actividad corporativa continuada. Y también podemos ejercer competencia con un solo acto único u ocasional. Y pues sí hay, también en el caso sí hay un único acto ocasional. También las cortes han dicho que es suficiente para establecer competencia la introducción de productos en el flujo comercial y también se da en el caso, obviamente. Eh, ¿Qué tratamiento le da la Corte a este principio? Dice que es secundario, que primero se aplica el Longham Statute y dice, bueno, para que no quede duda, lo voy a analizar también después, pero como ya dije que no es competente según el Longham Statute, ya no importa los principios de contactos mínimos, lo que a mí se me hace criticable. Eh, por eso digo que hay una omisión o consideración secundarias. Es criticable porque es un principio constitucional y jurisprudencial. Y luego aparte dice, bueno, sí lo voy a analizar, sí lo voy a analizar, pero en realidad mantiene su análisis de relación entre el daño y las transacciones de negocios de los demandados en Massachusetts cuando quiere aplicar este principio. O sea, sigue inspirada por el Longham Statute, sigue inspirada por el postulado del poder. Para mí no aplica bien este principio. Y aparte lo que se me hace muy curioso, que para buscar su competencia, la Corte está empeñada en buscar el nexo causal, o sea, que el daño haya sido causado o sí comprobado por las conductas en Estados Unidos de los demandados, lo que a mí se me hace más una cuestión de fondo que una cuestión de competencia. Por eso digo que es criticable. Bueno, algunas conclusiones y un breve análisis. Es, por lo que hace a los conflictos de leyes, aplicación de dos órdenes jurídicos, lo que decía al principio, aplicación de dos órdenes jurídicos. Decía que es poco ortodoxo, pero necesario para abarcar y tratar de fincar responsabilidad. Insistir en una regla universal ex loci damni se me hace frágil, pero necesario, pues también para hacer aplicar el derecho mexicano y que no se aplique placa. Entrar en un análisis conflictual más profundo solo después de la demanda se me hace acertado por lo mismo, o sea, para no, porque tendría que analizar las policies, las políticas, y esto no conviene, obviamente. Entonces se me hace acertado, pero insuficiente, porque el derecho americano lo pide, o sea, lo pide, y por eso digo que es insuficiente, tiene que entrar. Entonces México está en una encrucijada en relación a los conflictos de leyes, pero al final es intrascendente porque el litigio no va por aquí. La industria está más en cuanto a los conflictos de leyes, pues la industria obviamente tiene un interés eh, conflictual en la cuestión de las policies. En cuanto a extraterritorialidad, se me hace muy bien litigado por las dos partes. Dijeron lo que había que decir. Eh, Ahora, la inoperatividad del método conflictual, como ya lo dije, parece indicar más un litigio sobre regulación que sobre responsabilidad civil. Bueno, había dicho que esto era porque la Corte misma dice que es una cuestión doméstica. Pero también la inoperatividad del método conflictual, o sea, parece decir que no es una cuestión de responsabilidad civil, o sea, que es más bien una cuestión de regulación. Eh, y aquí lo que yo quiero resaltar como punto de vista teórico en derecho internacional privado, que se me hace bien importante cómo se usa la caracterización, en este caso, no para después aplicar una regla de conflicto, sino para darse cuenta la Corte, para basar su decisión de que esto parece ser más bien una cuestión de regulación. Ya lo veremos más adelante, a ver si sale algo más sobre esto, que quede más luz.
Ahora, ni conflicto de leyes ni extraterritorial, o sea, al fin, es que al final no hay ni conflicto de leyes ni hay extraterritorialidad, es lo que parece ser. Entonces estamos en un limbo internacional cuando el caso presenta obvias conexiones internas, muy obvias y muchas. Es un caso 100% doméstico, esto también lo vamos a ver más adelante. Ahora, si al final hubiera extraterritorialidad y se diera un fallo a favor de México, o sea, decir que placas, perdón, un fallo a favor de Estados Unidos, de que placas, de la industria, de que placas es extraterritorial. O sea, como dije al principio, la responsabilidad civil no se ha determinado muy bien si es una de las materias extraterritoriales tradicionales o no. Bueno, pues podría ser que al final el litigio arroje cuestiones para calificar la responsabilidad civil como una cuestión de extraterritorialidad en Estados Unidos o no. En cuanto a la competencia, bueno, se me hace criticable que se privilegie el postulado del poder, o sea, el long statute sobre el postulado del demandado, los contactos mínimos. Se me hace criticable. Eh, Se me hace criticable establecer la competencia eh, por la lógica, tratar de establecer la competencia por la lógica del nexo causal, porque ya lo dije, pues esto a mí se me hace más una cuestión de fondo, y se me hace criticable o un error cerrar todas las puertas de la competencia, aunque es un litigio con muchas cuestiones en juego políticamente muy importantes, se me hace un error cerrar todas las puertas de la competencia, porque puede haber otros tribunales que se declaren competentes. De hecho, dos de los demandados están basados en Europa, uno en Italia y uno en Austria. Y México podría, ¿por qué no?, irlos a demandar allá. Al final, al final, parece ser que la otra demanda contra los distribuidores en Arizona podría resultar importante en la estrategia global, porque dice, la misma Corte en su decisión de competencia dice que no es competente porque las prácticas ilegales ocurren en Arizona, básicamente dijo también. Pues bueno, podría ser una cuestión interesante a observar después. Se me hace que puede ser algo importante en la estrategia global de México utilizar esta decisión de la Corte de Massachusetts en su demanda en Arizona. Eh, bueno, esto es lo que acabo de decir aquí. Eh, Writ of certiorari. Bueno, pues parece que el camino está abierto. No se sabe qué va a pasar. Vamos a ver si el camino lleva a México al final al tesoro que está en el arco iris o, o no. Bueno, es todo. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Antes de ya el doctor Jorge Alberto Silva, distinguido miembro del número de la academia, nos ha pedido que le demos el uso de la voz, pero en lo que ustedes son tan amables también veo que don Luis Serrano de Perú, que nos gentilmente, recurrentemente nos acompaña, también está pidiendo el uso de la voz. Por supuesto, en un momento voy a abrir el micrófono para que puedan participar. No sin antes agradecer a todos las personas que nos están acompañando de Perú, de España, en México, de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Universidad Autónoma de Baja California y también de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias por acompañarnos. Son muy gentiles y sabemos que el tema se presta para muchas cosas. Entonces, el doctor Jorge Alberto Silva fue el primero en solicitar el uso de la voz, lo hizo por a través del chat. Doctor Silva, con mucho gusto, por favor, le escuchamos. Ok, muchas gracias. Es interesante la charla. He estado yo al pendiente desde que se inició
Sobre todo desde que en alguna ocasión, cuando iba a iniciarse apenas el asunto, la Secretaría de Gobernación consultó a algunas gentes de la academia. Yo tuve alguna opinión en aquel entonces y he continuado con algunas de las ideas que tenía en aquel entonces y he estado relacionado también con el asunto. Hay varias cuestiones que tengo, independientemente de la cuestión meramente procesal, técnica que se sigue o se ha seguido, un poco más atrás en esto, que es lo que nos preguntamos a veces los que tenemos algo que ver con el derecho internacional, sería esto de primero uno de los actos de jure gestiones y de jure imperio que no lo he visto en ningún otro lado porque de alguna manera el sometimiento de México a los tribunales de México, esto supone, de acuerdo obviamente con las leyes y el derecho, que México se somete al imperio de Estados Unidos. O sea, ese no es una parte que esté litigando sobre un asunto propiamente de gobierno, sino un asunto propiamente particular. Es decir, los muertos es lo que de alguna manera es como lo puedo entender o lo entendí de alguna manera. La otra cosa que tenía es el hecho de que una razón es porque el hecho de que México demanda como Estado, no está demandando como representante de los familiares o parientes de todos aquellos que han fallecido, que es la otra posibilidad que hubiese ocurrido para que pudiera tener otro tipo de representación y presentarse de otra manera dentro de Estados Unidos. Sé más o menos la forma como se maneja en Estados Unidos esto de los actos de Iure Imperi y de Iure Gestionis, pero en este caso me parece que entró como sometiéndose en México a Estados Unidos. Como dijo alguno, la soberanía de México fue sometida a la soberanía de Estados Unidos. Entre comillas, lo que estoy diciendo de alguien que dijo esto, pues la otra es, conforme a las ideas de la causa de lo causado, la causa de la causa es causa de lo causado, por ejemplo, en las teorías mexicanas y teorías francesas que hablan sobre esto, pues no nos llevan tan lejos como para decir que el que fabricó o que puso la madera del árbol sirvió para que esa madera, o sea, sí, el que tuvo ese árbol y con esa se creó el arma, sea la causa como para responder. Es decir, aquí habría que ver también los límites en esta posición que se presenta en cuestiones como estas. La otra también es, y esto de que decía casi al final, es el foro competente que se alude a que México elige, es decir, la pregunta también aquí sería, ¿por qué México elige al foro que le conviene más, el más competente, cuando realmente podría tener otro tipo de foros? De lo que tengo conocimiento es que aparentemente México estimó que los jueces podían aceptar más el asunto en Massachusetts que poder aceptarlo en otra entidad federativa, los jueces de Estados Unidos. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden presentar o se han presentado y que he tenido, pero estas son algunas de las ideas que hasta el momento tengo, independientemente de la cuestión meramente ritual de a la que se ha referido la charla, la conferencia, los pasos que se han de dar propios de la ley interna, pero esto estoy manejando la parte un poco más general de la cuestión. Uno de ellos sería este principal, ¿por qué no se demandó a nombre de los lesionados, por ejemplo, representantes de los que fallecieron? ¿Y por qué no se demandó, por ejemplo, a otro país que también es fabricante de armas? Porque únicamente se demandó a Estados Unidos, cuando también podía haber demandado, digamos, a Rusia o podía haber demandado a Alemania u otro tipo de países. ¿Por qué escogió única y exclusivamente? ¿Cuál es la razón? Y aquí le pregunto la razón política realmente, porque aquí no le veo razón meramente jurídica al asunto. Bueno, serían algunas cosas, ya no quiero seguirle. Eso, Muchas gracias, doctor. No sé, doctor Manuel, si también escuchamos también al doctor
Luis Raúl para que pueda abordar el tema, dar la respuesta completa, o prefiero dar primero respuesta al doctor Silva? Como son muchas cuestiones, preferiría responder ahora, si me lo permite. Perfecto, adelante. Muchas gracias por sus preguntas y por sus comentarios tan atinados, doctor Jorge Alberto Silva. Y sobre todo comentarios que están, que tienen que ver ciertamente con lo que está pasando. O sea, preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué no lo otro? O sea, son preguntas muy relevantes que no tengo respuesta a todas, pero voy a tratar de responder lo que creo. Eh, en cuanto a Iure Gestion y Iure Imperi, mire, lo que yo le puedo decir es que México demanda en base a una doctrina de Estados Unidos que ya no aparece más en el litigio, a menos de que yo la haya pasado de vista, parens patriae. O sea, México demanda en nombre de México y en nombre de los mexicanos. O sea, porque la acción es una acción civil. Y olvidé una parte de mi presentación. Por ejemplo, dice, ¿qué es lo que ha sufrido México? México ha sufrido 18,000 homicidios. México, la calidad de vida ha disminuido 0,5 años. El PIB ha caído 21,3%. La población ha disminuido, 264,000 personas se han ido a causa de ustedes, de la industria. Eh, la disminución de la calidad de vida ha disminuido de manera psicológica, educación social, cultural, económica. El gobierno tiene sus propios daños, que son el aumento en gasto de salud, justicia, entrenamiento militar y policíaco, disminución del valor de propiedades, disminución de ganancias en inversiones y actividad económica. O sea, el gobierno mexicano demanda como Estado y demanda como parte civil. Eh, o bueno, tal vez las dos cosas no se contraponen, pero, o sea, es una demanda civil más bien es una demanda civil, que después, como ya lo dije, se va recalificando un poco, tal vez. No recalificando, pero bueno, la cuestión en juego va cambiando un poco. Si tienen en cuenta los lesionados, como ya le dije, eh, esto sería interesante analizarlo, yo no lo he analizado, pero es bajo la doctrina de parens patriae. Eh, lo de negligencia estricta, la cuestión de negligencia estricta sí se me hace que las cortes adoptan esta postura, o sea, es una negligencia estricta hasta para competencia. Bueno, pues dije que no me iba a meter en este tema porque en realidad está fuera del interés primordial de la charla, pero sí es verdad. Lo interesante, ¿por qué México elige este foro? Usted dice que los jueces podrían ser más favorables, no lo sé. Yo creo que creo yo, los trata de juntar a todos en un lugar como parte de una estrategia global. Los trata de juntar a todos y ¿dónde los puede juntar? En Massachusetts, para que el litigio parezca más importante. Los puede juntar ahí y obviamente por eso, yo creo que es básicamente por eso, no lo sé, pero es lo que yo pienso, pero también va a otra corte también. Entonces va haciendo su estrategia. Eh, ¿Por qué no se demandó a otro país? Dice usted, bueno, la demanda no es contra Estados Unidos, es contra la industria armamentista. Y como dije, bueno, eh, esto la cuestión política pues no me incumbe en esta charla, pero bueno, hay empresas radicadas en Austria y en Italia, o sea, podrían ir allá sin problema, o sea, y ahí sí, y ahí sí hay ahí sí hay a lo mejor una cuestión política, a lo mejor México no quiere ir allá, no lo sé, no lo sé.
Así respondo a sus preguntas. Espero que haya respondido a algo. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, escuchamos al doctor Luis Raúl Serrano. Doctor, lo escuchamos. Y buenas tardes desde Perú. Eh, Me quedó una duda al final, me perdí un poquito en esa parte, ¿no? Que el tema de los contactos mínimos con el long arm, puede ser. Al final, ¿cuál se aplicó? Al final dice que no se aplicó la de contactos mínimos. Este, y bueno, tengo entendido, pero esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, el litigio aún no termina, tengo entendido, pero en la parte de lo que es competencia jurisdiccional ya terminó, ya se sabe cuál es el tribunal competente, eso ya está fijo, ¿no? Gracias por sus preguntas tan pertinentes. Es que no hay respuesta para sus preguntas, creo yo, cómo va el litigio. En una decisión criticable que ya dije para mí, la Corte dice, estoy aplicando el long arm statute y estoy aplicando los contactos mínimos. Dice así, yo estoy aplicando los dos, pero aplico los contactos mínimos solo para que no quede duda, porque de hecho ya no importan. Como ya dije que el long arm statute no me da competencia, pero como que sí importa, entonces, ¿por qué si no importa? ¿Por qué lo tienes que decir? Eh, para responder, la Corte aplica el long arm statute y hace creer que aplica los principios de contactos mínimos, a mi gusto. Lo que aplica es el long arm statute. ¿Qué va a pasar? ¿El tribunal competente? ¿No? Pues no se sabe porque la Corte de Distrito dijo, bueno, no sé si alguien que esté por aquí entienda mejor este tema. La Corte de Distrito dijo que no es competente, o sea, es que yo lo que creo aquí, yo por eso dije, aquí no me siento una voz autorizada, o sea, no sé qué va a pasar con el rito cerciorario, yo creo que los litigantes también están viendo eso, ¿qué va a pasar? Si le da la razón a México, pues el litigio ya no sé qué pasa procesalmente en Estados Unidos, no sé qué pasa. Eh, no creo que analice la cuestión de competencia porque no es lo que está en juego ahí. Tal vez remendará para que vuelva, para que vuelvan a analizar la competencia, no lo sé. En todo caso, los demandados se movieron. Cuando vieron que perdían en apelación, los demandados se movieron para que para que se declararan incompetentes las cortes. Yo creo que México lo que va a hacer o lo que debe hacer, o no sé si lo están haciendo, pues es también apelar esa decisión, o sea, esa decisión de incompetencia. Y para responder a la pregunta, ya se sabe cuál es el tribunal competente, pues hasta donde yo tengo entendido, no. Hasta donde yo tengo entendido, no. No sé si alguien tenga más O sea, la información. Suprema Corte, perdón, va a definir cuál es el tribunal competente, digamos. Hasta donde tengo entendido, y otra vez, salvo que haya una voz autorizada, más autorizada que yo aquí para decir esto, hasta donde tengo entendido, no. Solamente se va a pronunciar sobre predicate exception, solamente. Muchas gracias, doctor. También le damos la palabra y por supuesto desde Monterrey, perdón por omitir el lugar del querido maestro Carlos Gaguardi. Bienvenido y le escuchamos. Muchas gracias, Rosalvira, y saludos a todos. Yo quiero solamente referirme a un punto coincido con el doctor Silva, en el sentido
de que cuando México demandó en los Estados Unidos en su calidad de Estado mexicano, no solamente eh, renunció a su soberanía, se sometió a la soberanía de los Estados Unidos, a la soberanía jurisdiccional de los tribunales de los Estados Unidos, sino que además, en términos del derecho de los Estados Unidos, renunció a su inmunidad soberana y por lo tanto se sometió sin límites a la jurisdicción de los Estados Unidos. Este comentario se lo hice a manera de pregunta a una miembro de la propia MEDIP que trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores, no a Marta, en el sentido de que asumiendo que los tribunales tomaran jurisdicción, que no competencia, eh, porque consideraran que la materia eh, pertenece a los tribunales y que además tienen jurisdicción personal sobre cada uno de los demandados, se iniciaría un proceso de discovery. Y en el discovery se puede preguntar cualquier cosa. Entonces, ¿qué tal si las compañías fabricantes de armas le preguntan a México que defina y determine con toda precisión su política de seguridad pública dentro del Estado mexicano y quiénes son las personas involucradas y le echara en la cara los casos de corrupción que se han ventilado en los Estados Unidos y que han denunciado a muchísimos miembros del gobierno de México que han estado involucrados deshonrosamente en todas estas actividades. Me parece que en términos de haber renunciado a su soberanía, el Estado mexicano estaría obligado a contestar todo lo que le preguntaran y no tendría la posibilidad de establecer una excepción de inmunidad soberana y yo me imagino que en la Secretaría de Relaciones Exteriores midieron muy bien esto, pero en un momento determinado yo me pregunto de qué tamaño va a ser la exhibida que se va a dar México a nivel internacional. Si es que acaso los tribunales asumen jurisdicción, en cuyo caso siempre la posibilidad de los litigantes que representan a México es, bueno, nosotros sí queríamos, pero pues los tribunales eran incompetentes, porque yo además me imagino que todas estas cosas las deben haber platicado, no solamente dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que los abogados que representan a México tenían la obligación jurídica de señalar todas las implicaciones que esto tenía para el país, incluyendo los honorarios que no me imagino a cuánto deben andar alcanzando, pero seguramente alcanzaría para varias cosas. A mí me gustaría oír tu comentario, Manuel. Sí, claro que sí. Muchas gracias por su pregunta, doctor. La pregunta tiene obviamente un tinte muy político. No, no, es eminentemente jurídico. Esto es eminentemente jurídico. Una cosa de carácter procesal. No, esto no tiene nada que ver con política. Si el que estuviera interviniendo fuera Ruanda o el Brasil o cualquier estado, habría renunciado a su inmunidad soberana y estaría sometido a las mismas reglas de discovery que cualquier litigante doméstico en los Estados Unidos. Bueno, voy a intentar de responder lo que sé jurídicamente. Eh, el, de hecho, en su decisión de competencia, la Corte al final dice que para admitir el discovery para los demandados,
Para admitir el discovery para los demandados, México debería haber probado al menos plausiblemente, un poco plausiblemente, la competencia de la Corte, porque México creo que pide el discovery. Dice, no te puedo otorgar el discovery porque no tengo competencia, básicamente dice eso. La cuestión no se planteó al revés, no se planteó para un discovery, o sea, que yo lo sepa, que yo lo sepa. No se planteó al revés para un discovery en contra de México. Em, Eso es lo que puedo decir, o sea, que hay un discovery que obviamente depende de la competencia, pues si no tienes competencia, pues como usted lo dijo, si no tienes competencia, eh, si no tienes competencia, cómo vas a hacer un discovery, ¿no? Ahora, si me permite, si me permite y le pregunto, porque es interesante, yo quiero entender el punto de vista de la soberanía. Le puedo responder con una pregunta a su pregunta. Eh, si dicen que México se ha sometido a la soberanía de otros países, ¿qué tendría que hacer entonces México? Bueno, no es que México se haya sometido a la soberanía de otros países. En este litigio en particular, en términos del derecho de los Estados Unidos, México se sometió a la jurisdicción de los tribunales y ahí, en ese momento, la consecuencia es que renuncia a la inmunidad soberana a la que tendría derecho. Esto viene desde principios del siglo XX en el caso de Paquete Habana, que es un caso de un naviero estadounidense de un naviero cubano, y el Estado cubano demanda en los tribunales de los Estados Unidos. Y se resolvió esto, que al tú comparecer ante los tribunales de los Estados Unidos voluntariamente, no como parte demandada, sino como parte actora, renuncias a tu inmunidad soberana y consecuentemente estás sometido en toda su extensión a las reglas procesales de los Estados Unidos. A mí me parece que los demandados no no han pedido el discovery todavía porque apenas están en las excepciones procesales. Es decir, ¿cómo te voy a pedir que me des el discovery si estoy diciendo que no tienes jurisdicción? Que el tribunal no puede asumir jurisdicción porque no reúne los elementos. Y esto lo tendría que estudiar por persona, y como bien lo dijiste, el distribuidor pues ya no tiene para dónde hacerse. El estudio tendría que hacer con respecto a los otros demandados que no tienen localización en los Estados Unidos. Y bueno, ojalá algún día conozcamos el razonamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluyendo también por qué no demandó en algunas otras partes, ¿verdad? Porque yo me imagino que al haber hecho todos estos estudios, una de las opciones era haber obtenido una sentencia favorable en otros tribunales y ejecutarla en los Estados Unidos. Pero esa no fue la decisión. La decisión fue someterse a los tribunales de los Estados Unidos como parte actora. Se me permite contestar bien rápidamente, en mi opinión, es que yo creo que México, por el simple hecho de presentar su demanda, renuncia a su soberanía, ¿sí? Porque, por, o más bien, tal vez la cuestión ni siquiera está en juego porque México intenta una acción civil. Entonces, bueno, ese es mi opinión. O sea, México va reconociendo que no tiene inmunidad.
Esa es mi opinión. Ahora, lo que dijo al último de la ejecución se me hace interesante porque sí, podemos ver y dónde pudo haber demandado y por qué no en México y por qué no aquí, por qué no allá. La ejecución, si la demanda vemos que está complicada en Estados Unidos, yo creo que una ejecución sería mucho más complicada, mucho más. Bueno, es que los demandados, o sea, las compañías, no iban a venir, hombre, México, qué buena onda, te felicito por tu demanda, realmente estás estableciendo un precedente internacional, te felicito, me voy a someter a la jurisdicción. Había que esperar, es lógico cuando uno es parte actora, que la parte demandada no va a venirte con una felicitación, va a venirte con una serie de defensas y a decir que tus argumentos son los peores que hay en el mundo y que carecen de totalmente de sustento legal. Todo es especulación en este comentario, porque pues la última palabra es de los tribunales y pues nosotros no tenemos firma en los juzgados. Pues creo que esta charla para mucho. Creo que efectivamente es un interesante litigio estratégico que estableció la Cancillería mexicana. Estoy cierta que hicieron un análisis profuso de por qué A, por qué B, por qué C. Esperamos quizás unas sesiones para que que en las próximas sesiones se pueda poner sobre la mesa este tema con todas las variantes que trae consigo la temática. Les agradezco y lamento tanto que por el tiempo ya no podamos proseguir, pero no quiero dejar, por supuesto, de agradecerle nuevamente a nuestro querido doctor Manuel por acompañarnos en esta sesión de la academia, que ha sido muy enriquecedora, querido doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos sentimos altamente agradecidos y, por supuesto, honrados que haya tenido el tiempo para compartir sus conocimientos, sus percepciones sobre este tópico. Muchas gracias nuevamente, doctor. Bueno, pues yo también quiero agradecerles a todos ustedes. Para mí ha sido muy grato estar aquí y poder compartir este tema en el que tuve cierto contacto poco, cierto contacto de primera mano, eh, pero me interesa de manera más teórica y de investigación, porque no es un tema también aislado, no es un tema también aislado, me parece. Eh, y pues nada, otra vez reiterar mi agradecimiento por hacerme partícipe de su asociación, de esta histórica asociación e históricas reuniones que se han dado no sé por cuánto tiempo. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta adicional o si tienen algún comentario adicional, si gustan, la doctora Rosa Elvira Vargas puede compartirles mi contacto y con mucho gusto podemos platicar y puedo resolver otras cuestiones. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su participación y por su tiempo. Al contrario, gracias, doctor, nuevamente por su disposición. Y pues bueno, esta es nuestra última sesión de este año, ya para que tengamos las vacaciones de diciembre. Por supuesto, agradecerles todo su apoyo durante todo este tiempo. Esperemos que nos sigan acompañando para las próximas sesiones mensuales de la academia a partir de enero. Nuevamente retoman los trabajos. Y pues esperamos que todos ustedes tengan unas bonitas fiestas de fin de año. Gracias por acompañarnos y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas Y, gracias. y felices logros a la presidenta. Qué gentil, gracias. Hasta pronto, que estén Por muy favor, bien. Felicidades. el correo electrónico del doctor podría darnos, tal vez. Con gusto, don Luis, si gusta, se lo puedo enviar por un mensaje de WhatsApp para que también no se vea agobiado si le parece, Ok, doctor Manuel. bueno, Con gusto le gracias. hago llegar el correo si me lo permite. Claro, claro que sí, sí, a todos, a cualquier persona. Saludos desde Perú. Muchísimas gracias. Gracias, don Luis. Saludos a todos, a la gente que nos sabe de Perú, de España, Ciudad Juárez, Monterrey. Que estén muy bien, hasta pronto. Hasta pronto.